Hay algo que nadie te dijo en el colegio. Cada átomo de tu cuerpo ya murió antes, varias veces, en estrellas que explotaron hace miles de millones de años antes de que existiera la Tierra. ¿Y entonces qué eres tú exactamente? ¿Has mirado alguna vez el cielo nocturno con la certeza, no con la sospecha, sino con la certeza absoluta de que estás mirando tu propio pasado? No el pasado de la humanidad, no el pasado de la civilización, sino el pasado literal de los átomos que ahora mismo forman tu mano, tu corazón, el tejido nervioso que procesa estas palabras, porque eso es lo que ocurre cuando alzas la vista hacia las estrellas. Estás mirando el inventario de tu propia materia antes de que fuera tuya, antes de que fuera de alguien, antes de que hubiera alguien. Hawking lo entendía con una claridad que a veces resultaba incómoda para quienes preferían no pensar demasiado en estas cosas. Y él, precisamente él, tenía razones personales muy poderosas para pensar en la muerte, en la materia, en lo que queda cuando el cuerpo deja de funcionar. Porque vivió durante décadas en un cuerpo que le iba siendo arrebatado pieza a pieza, sistema por sistema. Y sin embargo su mente siguió cartografiando el universo con una precisión que dejaba sin palabras a los mejores físicos del planeta. Así que cuando Hawking hablaba de lo que le sucede a la materia, no era filosofía de salón, era física. Era cosmología. Era una pregunta que él mismo había contemplado desde una distancia muy particular. Y hoy, aquí, vamos a responderla juntos. ¿Qué ocurre con tus átomos cuando mueres? ¿A dónde van? ¿Se pierden? ¿Se transforman? ¿Tienen algo parecido a un destino? Porque si piensas que la cremación es simplemente el final de la historia, que el fuego consume y ya está, que lo que éramos se convierte en ceniza y punto, entonces vas a llevarte una sorpresa del tamaño del universo observable. Bueno, mejor dicho, del tamaño de todo lo que el universo observable nos permite inferir sobre lo que hay más allá de él. Permíteme que te sitúe en un momento muy concreto. Una tarde cualquiera, alguien en algún lugar del mundo, quizás en una ciudad europea, quizás en una ciudad asiática, quizás en cualquier lugar donde los humanos hemos construido nuestras pequeñas civilizaciones de ladrillo y silicio, esa persona está de pie frente a una ventana. El sol está bajando. El cielo tiene ese color naranja profundo que a veces parece pintado con demasiada intensidad, como si la atmósfera estuviera exagerando, y esa persona está pensando en alguien que acaba de morir, un familiar quizás, o un amigo, o simplemente ha leído una noticia. Y en algún rincón de su mente surge la pregunta que los humanos llevamos haciéndonos desde que somos capaces de formular preguntas. ¿A dónde fue? Es una pregunta tan antigua como el lenguaje, tan antigua como el fuego, de hecho, porque el fuego fue una de las primeras herramientas que los humanos usamos para intentar gestionar la muerte. La cremación no es moderna, es antiquísima. Tiene miles de años de historia en culturas separadas por océanos y montañas que nunca se comunicaron entre sí. Y sin embargo, todas llegaron a la misma solución. El fuego transforma. El fuego convierte lo que era sólido en algo que puede dispersarse, en algo que puede, de algún modo, irse. ¿Pero a dónde va exactamente? Eso es lo que la física puede responder. Y es lo que Hawking habría respondido con esa mezcla característica de rigor absoluto y un ligero desdén por las respuestas fáciles que nos hacen sentir cómodos cuando quizás no deberíamos estarlo. Antes de que te cuente lo que realmente sucede en el interior de un horno crematorio a nivel subatómico y molecular. Y te aseguro que en unos momentos vas a entender por qué eso cambia completamente la forma en que percibes tu propia existencia. Necesito que te suscribas a este canal, no porque te lo pida de manera convencional, sino porque si eres el tipo de persona que llega a este punto del vídeo haciendo preguntas sobre física cuántica y átomos estelares, entonces lo que viene en los próximos vídeos es exactamente lo que tu mente está buscando. Y sería una pena perdérselo por no darle a un botón. Activar la campanita, por cierto, es la decisión más inteligente que puede tomar alguien que entiende que la información viaja a la velocidad de la luz, pero las notificaciones de YouTube no. Y si tienes alguna pregunta sobre la muerte, la materia o el destino de tus átomos, el lugar para escribirla es aquí abajo, en los comentarios. Hawking siempre dijo que la pregunta es más importante que la respuesta, así que demuéstralo. Ahora bien, necesito que entiendas algo antes de continuar. Algo que la mayoría de la gente nunca comprende porque nadie se lo explica de verdad. Y esa falta de comprensión tiene consecuencias que van mucho más allá de lo académico.
Vivimos encerrados en una burbuja. No metafóricamente, aunque también metafóricamente. Vivimos en una burbuja de escala. Estamos tan perfectamente calibrados para percibir el mundo a escala humana, objetos del tamaño de una mano, distancias del tamaño de una habitación, tiempos del tamaño de una vida, que somos literalmente incapaces de percibir con intuición directa lo que ocurre a escala atómica o a escala cósmica. No tenemos sentidos para eso. Nuestra evolución no nos dotó de esos instrumentos porque no los necesitábamos para sobrevivir en la sabana africana hace 200.000 años. Y eso significa que, si no hacemos el esfuerzo deliberado y a veces incómodo de entender lo que la física nos dice sobre esas escalas, vivimos en una realidad truncada, incompleta, como alguien que intenta entender una sinfonía de Beethoven escuchando únicamente los primeros 3 segundos del primer movimiento, y luego se va convencido de que ya lo ha entendido todo. El problema, y aquí es donde Hawking habría fruncido metafóricamente el ceño con ese humor seco tan suyo, el problema es que la mayoría de los seres humanos nunca se molestan en escuchar el resto de la sinfonía. Prefieren la comodidad de la ignorancia a la incomodidad del asombro. Prefieren las respuestas simples a las preguntas complejas, y eso, en términos evolutivos y civilizatorios, es una estrategia de riesgo extraordinario. ¿Por qué? Porque el universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras preferencias. No le importa lo que nos resulta cómodo creer. Las leyes de la física operan con una indiferencia perfecta hacia nuestros sentimientos, y una especie que no entiende las leyes que rigen su existencia es una especie vulnerable de una manera muy específica. Es vulnerable a no saber qué está en juego. Imagina que eres el tipo de persona que nunca comprende exactamente que el planeta que habitas tiene una fecha de caducidad, que el sol que nos da calor y luz y hace posible toda la cadena trófica de la que dependemos tiene un ciclo de vida, y ese ciclo está avanzando, que los recursos de este planeta no son infinitos, que las leyes de la termodinámica no hacen excepciones para nadie, ni para los imperios, ni para las civilizaciones, ni para las especies que se creen demasiado especiales para ser afectadas por la entropía. Si no entiendes eso, si vives en esa burbuja de escala humana sin jamás mirar hacia arriba o hacia adentro de la materia, entonces no estás equipado para tomar las decisiones que la supervivencia de tu especie requiere. Y Hawking lo sabía. Lo dijo muchas veces, con esa combinación de urgencia y humor que le era tan característica. Decía que la humanidad tiene que expandirse más allá de la Tierra o desaparecer. No como poesía, como física. Pero volvamos a tus átomos, porque ahí es donde todo esto se vuelve verdaderamente sobrecogedor. En este momento, mientras escuchas esto, tu cuerpo está compuesto por aproximadamente 7 octillones de átomos, 7 seguido de 27 ceros. No voy a pedirte que visualices eso porque es literalmente imposible para el cerebro humano, pero sí quiero que te quedes con una idea. La mayor parte de esa cifra corresponde a átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. El oxígeno representa aproximadamente el 65% de tu masa corporal, el carbono, el 18%, el hidrógeno, el 10%, y el resto es una mezcla de nitrógeno, calcio, fósforo y una pequeña cantidad de elementos traza que, paradójicamente, son esenciales para que todo funcione. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos átomos? Esta es la pregunta que Hawking consideraba una de las más hermosas que la ciencia puede hacer, porque la respuesta es al mismo tiempo la más humilde y la más grandiosa que existe. Casi todo el hidrógeno de tu cuerpo, bueno, mejor dicho, prácticamente todo el hidrógeno que existe en el universo, se formó en los primeros minutos después del Big Bang. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, en los primeros 3 minutos del universo, cuando la temperatura era tan increíblemente alta que la materia tal como la conocemos no podía existir. Los protones y neutrones libres comenzaron a fusionarse para formar núcleos atómicos primitivos, hidrógeno, helio y pequeñísimas cantidades de litio. Eso es todo. El universo primordial era extraordinariamente simple en su composición. El resto, todo el carbono de tu cuerpo, todo el oxígeno, todo el nitrógeno, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, todos esos átomos más pesados se fabricaron después. Y el lugar donde se fabricaron es uno de los escenarios más violentos y majestuosos que el universo produce, el interior de las estrellas. Las estrellas son hornos de fusión nuclear.
En sus núcleos, la gravedad comprime el gas a presiones y temperaturas tan extraordinarias que los núcleos atómicos se fusionan unos con otros para formar elementos más pesados. El hidrógeno se fusiona para formar helio. El helio se fusiona para formar carbono. El carbono se fusiona para formar oxígeno, neón, magnesio. Y así, escalón a escalón, la cadena de fusión nuclear estelar va produciendo los elementos de la tabla periódica hasta llegar al hierro. El hierro es el límite. Es donde la fusión nuclear deja de liberar energía y empieza a consumirla. Cuando el núcleo de una estrella masiva se llena de hierro, la estrella tiene un problema muy serio. Ya no puede generar la presión de radiación necesaria para contrarrestar la gravedad. Y lo que ocurre en ese momento es uno de los eventos más catastróficos del universo. El núcleo colapsa en cuestión de segundos y la onda de choque resultante arranca las capas externas de la estrella en lo que llamamos una supernova. Una supernova, la explosión de una estrella. Un evento tan brillante que puede superar en luminosidad a toda una galaxia durante semanas. Y en esa explosión, en esa fracción de segundo de violencia cósmica absolutamente indescriptible, se producen los elementos más pesados que el hierro. El cobre, el zinc, el plata, el oro, el uranio, toda la parte superior de la tabla periódica que la fusión estelar ordinaria no puede fabricar. Y luego, esos elementos, toda esa riqueza atómica fabricada a lo largo de millones o miles de millones de años dentro de estrellas que después explotaron, se dispersa por el espacio interestelar, viaja durante millones de años, se mezcla con nubes de gas y polvo. Esas nubes se condensan bajo la gravedad para formar nuevas estrellas y a veces planetas. Y en algunos de esos planetas, bajo las condiciones adecuadas, esa materia estelar se organiza de maneras cada vez más complejas, hasta que en algún punto de esa cadena de complejidad creciente se vuelve consciente de sí misma. Sí, eso eres tú, materia estelar que se ha vuelto consciente de sí misma. Polvo de estrellas muertas que ahora mira al cielo y se pregunta de dónde viene. ¿No es eso extraordinario? ¿No es eso, en sí mismo, una razón suficiente para sentir algo parecido al vértigo? Ahora en unos momentos te voy a explicar exactamente lo que le sucede a esa materia estelar cuando el cuerpo que la alberga es sometido a la cremación. Y la respuesta va a cambiar la forma en que percibes ese proceso para siempre. Pero antes necesito que entiendas algo sobre los átomos en sí mismos, sobre su naturaleza profunda, porque sin eso la historia de la cremación pierde la mitad de su peso. Un átomo es, en su mayor parte, espacio vacío. Esta es una de esas afirmaciones que la gente escucha, asiente cortésmente, y luego sigue comportándose como si los objetos sólidos fueran sólidos en algún sentido profundo, pero no lo son. Si tomáramos el núcleo de un átomo de hidrógeno y lo ampliáramos hasta el tamaño de una naranja, el electrón que orbita a su alrededor estaría a unos 2 kilómetros de distancia, y entre el núcleo y el electrón, absolutamente nada. Espacio vacío, campo electromagnético, probabilidades cuánticas, pero nada que puedas tocar, besar o ver. Esto significa que tú, en este momento, eres casi completamente espacio vacío. Lo que percibes como solidez es el resultado de las fuerzas electromagnéticas entre los átomos que componen tu cuerpo. Fuerzas que se repelen mutuamente y crean la ilusión de superficie, de resistencia, de solidez. Pero a nivel fundamental, eres una nube de probabilidades cuánticas flotando en un vacío casi absoluto. Hawking encontraba esto profundamente significativo, no solo como curiosidad física, sino como metáfora de la condición humana. Somos, en el nivel más fundamental de nuestra existencia material, mayoritariamente nada. Y sin embargo, esa nada se organiza de maneras lo suficientemente complejas como para escribir sinfonías, desarrollar teoremas matemáticos y preguntarse sobre el origen del tiempo, la ironía. Y Hawking habría apreciado esta ironía con ese humor seco tan suyo. La ironía es que cuanto más sabemos sobre la naturaleza fundamental de la materia, más claro queda que la distinción entre ser y no ser, entre existir y no existir, es mucho menos nítida de lo que nuestros instintos nos dicen. Pero bien, hablemos del fuego. Cuando un cuerpo humano entra en un horno crematorio, la temperatura alcanza entre 800 y 1200 grados centígrados. Es una temperatura que la mayoría de la gente no puede contextualizar intuitivamente, así que permíteme un punto de referencia. La lava volcánica tiene temperaturas de entre 700 y 1200 grados centígrados.
Estamos hablando de un calor que derrite el acero, que convierte la roca en líquido. Es un calor que huele a algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma humano, una mezcla de ozono y carbón, y algo más profundo, algo que activa en el cerebro antiguo un instinto de alejamiento absolutamente primario. Es un calor que se siente en el pecho antes de que la piel lo registre. ¿Qué le ocurre a la materia bajo esas condiciones? Lo primero que sucede es la deshidratación. El cuerpo humano adulto está compuesto en aproximadamente un 60% de agua. Esa agua, esas moléculas de hidrógeno y oxígeno que mantienen la estructura celular, que transportan nutrientes, que disuelven las reacciones bioquímicas de las que depende la vida, esas moléculas se evaporan, se convierten en vapor de agua y ascienden. El sonido es un siseo continuo, casi como un susurro, una exhalación larga que dura varios minutos. Y con ese vapor van las primeras moléculas, las más ligeras, las que necesitan menos energía para escapar. Después viene la combustión de los tejidos orgánicos, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos que componen músculos, órganos y tejido conectivo. Todas esas moléculas complejas, esas cadenas de carbono y nitrógeno y oxígeno que tardaron años en ensamblarse en la forma específica que te hace ser tú, comienzan a romperse. Las cadenas moleculares se fracturan. Los enlaces covalentes que mantenían unidas a las moléculas complejas se rompen bajo la energía térmica y los átomos buscan nuevas combinaciones. El carbono de tus tejidos se combina con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono. El hidrógeno se combina con el oxígeno para producir más vapor de agua. El nitrógeno, en parte, forma óxidos de nitrógeno que se dispersan en la atmósfera. El azufre produce dióxidos de azufre. El fósforo forma pentóxido de fósforo. ¿Y a dónde va todo eso? Al aire, a la atmósfera, a ese océano gaseoso de unos 100 kilómetros de grosor que envuelve nuestro planeta y que desde el espacio se ve tan delgado y frágil que los astronautas que han tenido el privilegio de contemplarlo desde la órbita baja describen invariablemente una sensación de angustia. Hawking lo llamaba una fina película azul, una membrana casi ridícula en comparación con el volumen del planeta y absolutamente única en lo que conocemos del universo. Tus átomos van a esa membrana, se incorporan al ciclo del carbono. El dióxido de carbono que fue tú será absorbido por las plantas, se convertirá en glucosa. La glucosa alimentará a algún animal, ese animal crecerá, respirará, morirá, y los átomos continuarán su peregrinaje. Pero no todos los átomos se van al aire. Los huesos son más resistentes. El calcio y el fósforo de la estructura ósea no se vaporizan completamente a las temperaturas de un horno crematorio estándar. Lo que queda, lo que los familiares reciben en una urna, no es exactamente ceniza en el sentido convencional. Es, principalmente, fragmentos de hueso calcinado, reducidos a un polvo fino de color blanco grisáceo, compuesto en su mayor parte por fosfato de calcio. Es, si quieres verlo con precisión química, el andamiaje mineral de la persona, el esqueleto de la estructura que sostuvo todo lo demás. Hawking habría señalado aquí, con esa precisión suya tan característica, que lo que la familia recibe en la urna no es la persona. Es una fracción muy pequeña, el 1 o 2% del peso corporal original, compuesta casi exclusivamente por minerales inorgánicos. El resto, el 98% restante, ya ha comenzado su viaje de regreso al ciclo planetario, o más exactamente al ciclo cósmico. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente profunda. Quiero que te quedes con lo que viene ahora porque es quizás la idea más importante de todo este análisis. Los átomos son indestructibles a las temperaturas y energías que experimentamos en la superficie de la Tierra. No, no, no. Eso requiere una aclaración importante. Los átomos individuales no se destruyen en la cremación. Lo que se destruye es la organización, la estructura, el patrón específico que hacía que esos átomos fueran tú. Un átomo de carbono que formaba parte de tu corazón hace una semana es exactamente el mismo átomo de carbono que forma parte del dióxido de carbono en la atmósfera hoy. Tiene los mismos 6 protones, los mismos 6 electrones en sus orbitales. Nada en él ha cambiado. Nada ha sido destruido. Lo único que ha cambiado es el contexto, la vecindad, las compañías que frecuenta, si se me permite la metáfora. Esto es lo que Hawking entendía de manera tan profunda. La muerte no es destrucción de materia, es reorganización de materia. Es el fin de un patrón específico de organización. Y el universo, a escala cósmica,
No hace ninguna distinción significativa entre un patrón organizado llamado ser humano y el mismo conjunto de átomos dispersos en la atmósfera de un planeta de tamaño mediano orbitando una estrella de tipo G en el brazo de Orión de una galaxia espiral entre los 100.000 millones de galaxias del universo observable. ¿Te resulta incómodo eso? ¿Te parece frío? Bien, porque la verdad a veces es incómoda. Y Hawking nunca tuvo paciencia para las verdades suavizadas. Decía que el universo no debe nada a nadie, y que esa indiferencia no es una razón para la desesperación sino para el asombro, porque contra ese fondo de indiferencia cósmica absoluta, el hecho de que existan seres capaces de entender ese universo, capaces de describir sus leyes con ecuaciones, capaces de sentir algo parecido al amor o al miedo o a la maravilla, ese hecho es casi increíble. Quiero que pienses por un momento en la segunda ley de la termodinámica. Sé que suena árido, sé que suena a libro de texto, pero escúchame, porque esto es fundamental. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema cerrado tiende siempre a aumentar. La entropía es, en términos accesibles, una medida del desorden, del número de estados posibles en que puede existir un sistema. Y la segunda ley dice que los sistemas tienden espontáneamente hacia los estados de mayor desorden, nunca hacia los de menor. ¿Qué significa eso para tus átomos? Significa que el estado de organización altamente improbable que constituye un ser humano vivo es exactamente eso, altamente improbable, extraordinariamente improbable. Para que esos 7 octillones de átomos se organicen de la manera específica que produce un cerebro capaz de pensar, un corazón capaz de latir, un sistema inmunológico capaz de distinguir entre lo propio y lo extraño, se requiere una inversión enorme de energía a lo largo de décadas. Tu cuerpo durante toda tu vida lucha contra la entropía. Come, respira, duerme, todo eso es, en términos termodinámicos, el proceso de mantener un patrón de baja entropía en un universo que prefiere el desorden. La muerte es cuando ese proceso se detiene, cuando la inversión de energía cesa, y entonces la segunda ley reclama lo suyo con una eficiencia implacable. Pero, y aquí viene algo que Hawking señaló en múltiples ocasiones con genuino asombro, la segunda ley opera a escala local, a escala cósmica. La historia es más compleja. El universo en su totalidad tiene una entropía que aumenta, sí, pero dentro de ese aumento general de entropía hay islas temporales de orden, de complejidad, de organización. Las estrellas son una de ellas. Los planetas son otra. La vida es la más improbable y la más extraordinaria de todas. La vida, en términos físicos, es una estrategia local de reducción de entropía que funciona exportando entropía al entorno. Una planta toma energía solar de alta calidad, que es energía de baja entropía, y la convierte en biomasa organizada, exportando calor de baja calidad al entorno. Un animal hace lo mismo, y tú haces lo mismo. Eres, en el sentido más literal, una máquina de exportar entropía. Y mientras funciones, mientras sigas comiendo y respirando y metabolizando, estás creando orden local a expensas del desorden global del universo. Cuando mueres, esa máquina se apaga, y los átomos que la componían comienzan su viaje de regreso hacia los estados de mayor entropía. El carbono que era músculo se convierte en dióxido de carbono disperso. El agua que mantenía las células hidratadas se convierte en vapor. El calcio que era hueso se convierte en polvo fino que el viento dispersa. Pero ese viaje no termina ahí. No, no. Eso sería una historia demasiado corta para átomos con la historia que tienen. A lo largo de millones de años, los átomos que fueron tú harán cosas que ningún instrumento humano actual puede predecir con exactitud. Algunos de tus átomos de carbono serán absorbidos por las plantas y formarán parte de la fotosíntesis. Algunos de esos carbones entrarán en la cadena alimentaria y formarán parte de otros seres vivos. Algunos se depositarán en el fondo del océano como sedimento orgánico y bajo la presión de millones de años de geología se convertirán en petróleo o carbón, que son básicamente formas comprimidas de materia orgánica. Algunos, los más afortunados o los más inquietos, dependiendo de cómo se mire, serán eyectados a la atmósfera por volcanes en forma de dióxido de carbono y viajarán por las corrientes de aire estratosférico hasta depositarse en continentes que hoy ni siquiera existen. Y en una escala temporal de miles de millones de años, cuando el Sol, ya en su fase de gigante roja, expanda su corona y evapore los océanos y la atmósfera de la Tierra, esos átomos que fueron tú se dispersarán en el espacio interestelar, y el ciclo comenzará de nuevo. Nubes de gas y polvo. Gravedad.
nueva condensación, nuevas estrellas, nuevos planetas, quizás nueva vida. ¿Entiendes por qué Hawking decía que somos polvo de estrellas? No como metáfora poética, como descripción física literal y precisa. Ahora bien, hay algo que quiero plantearte y que representa una de las preguntas más fascinantes que la física moderna tiene abiertas en este momento. Algo que cambia sutilmente la historia de tus átomos de una manera que Hawking exploró con una obsesión que duró décadas. ¿Qué ocurre con la información? Esta es la pregunta. No con la materia, porque ya hemos visto que la materia no se destruye sino que se reorganiza. La pregunta es, ¿qué ocurre con la información? Con el patrón específico, con la configuración única de esos 7 octillones de átomos que constituía exactamente a ti, y no a nadie más. En física, la información tiene un estatus casi sagrado, no en el sentido religioso, sino en el sentido técnico. Las leyes fundamentales de la física son, en su mayor parte, reversibles en el tiempo. Si conocieras el estado exacto de todos los átomos del universo en un momento dado, podrías, en principio, calcular el estado exacto de todos los átomos en cualquier momento pasado o futuro. La información, en este sentido, nunca se destruye. Solo se transforma, se dispersa, se vuelve inaccesiblemente difícil de recuperar, pero en principio está ahí. Esto llevó a Hawking a una de las controversias más famosas de la física teórica del siglo XX. La paradoja de la información en los agujeros negros. Los agujeros negros, esas regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, tienen una propiedad perturbadora para las leyes de la física. Parecen destruir información. Cuando la materia cae en un agujero negro, parece desaparecer para siempre. Y si los agujeros negros eventualmente se evaporan por la radiación de Hawking, ese proceso que el propio Hawking predijo teóricamente en 1974, entonces la información contenida en la materia que cayó en el agujero negro parece destruirse definitivamente. Pero eso contradice los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Es una contradicción que Hawking llamó la paradoja de la información y que ocupó gran parte de su carrera posterior. ¿Por qué es relevante esto para la historia de tus átomos? Porque plantea una pregunta más profunda. Si la información nunca se destruye, si en algún nivel fundamental del universo el patrón específico que eras tú está codificado en algún lugar del tejido de la realidad física, aunque sea de manera inaccesiblemente dispersa, entonces la pregunta de qué ocurre con la muerte adquiere una dimensión completamente diferente. No estoy diciendo que esto implique vida después de la muerte en ningún sentido convencional. Hawking era perfectamente claro en que no creía en eso. Decía que el cerebro es un ordenador y que los ordenadores no siguen funcionando cuando se apagan, pero sí decía algo más sutil y quizás más interesante, que la información que constituía ese ordenador, el patrón específico de conexiones y estados que era tú, esa información no desaparece del universo, se dispersa, se vuelve parte del ruido de fondo cósmico, pero en principio, y Hawking subrayaba que en principio, podría recuperarse. Es como preguntar si puedes reconstruir una enciclopedia quemada a partir de las moléculas de humo y ceniza. En principio, toda la información está ahí. En práctica, es imposible. Pero la distinción entre en principio y en práctica es, para un físico teórico, una distinción que vale la pena hacer. Esto nos lleva a algo que quiero que consideres con mucho cuidado, porque es quizás la idea más profunda de toda esta conversación. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La vida en la Tierra tiene aproximadamente 3.800 millones de años. Los seres humanos, en nuestra forma actual, tenemos quizás 200.000 años. Y el universo, si el modelo cosmológico estándar es correcto, tiene delante de sí un futuro de una escala temporal que hace que su historia pasada parezca un parpadeo. En ese futuro, las estrellas seguirán brillando durante otros 100.000 millones de años. Después, el universo entrará en una era de oscuridad en la que ya no se formarán nuevas estrellas. Los agujeros negros dominarán la estructura del cosmos. Y eventualmente, en una escala temporal de 10 elevado a 100 años, hasta los agujeros negros se habrán evaporado por radiación de Hawking. Y el universo será un mar de fotones y partículas elementales dispersas, temperaturas infinitesimalmente cercanas al cero absoluto, el estado de máxima entropía, la muerte térmica del universo. Y en ese estado final, en ese océano oscuro y frío de máxima entropía,
Los átomos que fueron tú seguirán existiendo, más dispersos de lo que es posible imaginar, más separados de lo que ninguna distancia humana puede contextualizar, pero ahí, los protones y electrones que formaron parte de tu cuerpo todavía estarán en ese universo moribundo. Aunque la física de partículas sugiere que incluso los protones son inestables a escalas temporales suficientemente largas y eventualmente se desintegrarán en partículas más fundamentales, Hawking miraba todo esto y no sentía desesperación. Sentía algo que describía como una especie de serenidad profunda. La serenidad de entender que eres parte de algo cuya escala supera infinitamente tu capacidad de comprensión, y que esa incomprensibilidad no es una amenaza sino una invitación. Una invitación a seguir preguntando, a seguir mirando hacia arriba, a seguir construyendo los instrumentos matemáticos, tecnológicos, filosóficos, que nos permitan ampliar el horizonte de lo que podemos entender, porque eso es lo que distingue a la humanidad de cualquier otro sistema de organización compleja que conozcamos en el universo. No que seamos los más fuertes, no que seamos los más rápidos, no que seamos los más duraderos. Somos, que se sepa, el único sistema de materia organizada en el universo que puede preguntarse sobre el origen y el destino de la materia misma. ¿Eso no te parece extraordinario? ¿No te parece que eso merece algo más que ser ignorado en favor de las pequeñas urgencias cotidianas que llenan la mayor parte de nuestra atención? Hawking sí lo pensaba, y lo decía con esa mezcla de impaciencia y ternura que tenía para con la especie humana. Decía que somos criaturas diminutas que viven en un planeta menor de una estrella mediocre en el borde exterior de una galaxia ordinaria, en un universo de 100.000 millones de galaxias. Y sin embargo, hemos conseguido descifrar las leyes que gobiernan el universo. Eso es, decía él, extraordinario. Pero también decía algo más oscuro. Decía que ese logro es frágil, que una civilización que no valora el conocimiento, que da la espalda a la ciencia, que prefiere la comodidad de los mitos a la incomodidad de la evidencia, esa civilización está sembrando las semillas de su propia extinción, no como metáfora, como análisis de riesgo, porque los problemas que enfrenta la humanidad en este siglo, el cambio climático, las pandemias, el riesgo nuclear, la inteligencia artificial no regulada, todos esos problemas requieren comprensión científica para ser gestionados, no intuición, no tradición, no ideología, comprensión, y una especie que no cultiva la comprensión, que no educa a sus ciudadanos en el pensamiento científico, que no invierte en la exploración del universo, porque parece un lujo cuando hay problemas inmediatos que resolver. Esa especie está tomando una decisión que sus átomos pagarán en las escalas de tiempo que hemos discutido hoy. Vuelvo a tus átomos. Vuelvo a la cremación, porque quiero terminar este viaje en el lugar donde empezamos, pero con una perspectiva completamente diferente. Cuando alguien muere y su cuerpo es cremado, lo que ocurre no es el fin de una historia, es la disolución de un capítulo muy específico y muy improbable de una historia mucho más larga. Los átomos que constituían esa persona llevan existiendo, en algunos casos, desde los primeros minutos después del Big Bang. Han estado en nubes de gas interestelar, en el interior de estrellas, en la corteza de planetas, en el océano, en la atmósfera, en miles de organismos vivos antes de llegar a ese cuerpo específico, y continuarán su viaje después, indefinidamente, a través de escalas de tiempo que hacen que la historia de la vida en la Tierra parezca un instante. La cremación, desde esta perspectiva, no es una destrucción, es una aceleración de un proceso que ocurriría de todos modos. El fuego simplifica lo que la descomposición haría más lentamente, libera a los átomos más rápidamente para continuar su peregrinaje. Y el calor que se produce en ese proceso, esa energía que se dispersa en el entorno, es también parte de la historia. Esa energía calienta el aire se mueve, las corrientes atmosféricas se alteran infinitesimalmente. Una mariposa en el otro lado del mundo, en el sentido más literal del efecto mariposa, en el sentido de la sensibilidad de los sistemas caóticos a las condiciones iniciales, esa mariposa vuela de manera ligeramente diferente. ¿Estoy exagerando? No, no, no. Estoy describiendo lo que la física de los sistemas complejos dice que ocurre. Cada evento tiene consecuencias que se propagan a través del tejido del universo de maneras que son impredecibles en la práctica, pero ineludibles en el principio. Hawking habría añadido aquí, con esa sonrisa que uno imagina en su voz sintetizada, que esto significa que cada persona, al morir,
altera el estado del universo de manera irreversible, no de manera grandiosa, no de manera que ningún instrumento pueda medir, pero de manera real. Los átomos de una persona, al ser liberados de la organización que los mantenía juntos, se convierten en parte del ruido de fondo del cosmos. Y ese ruido de fondo es el sustrato sobre el cual se construirán, eventualmente, nuevas organizaciones, nuevas complejidades, quizás nueva vida. Eso es lo que Hawking llamaba la elegancia del universo. No que sea benévolo, no que nos proteja, no que tenga ningún propósito que podamos identificar, sino que sus leyes son tan precisas, tan consistentes, tan imparcialmente aplicadas a todo lo que existe, que producen esta cascada de complejidad creciente, desde el Big Bang hasta las estrellas, desde las estrellas hasta los planetas, desde los planetas hasta la vida, desde la vida hasta la conciencia, desde la conciencia hasta la física teórica, hasta las preguntas que estamos haciendo ahora mismo. Y en el otro extremo de esa flecha del tiempo, la disolución de esa complejidad de vuelta a la simplicidad, el polvo regresando al polvo, los átomos regresando a la nube interestelar, la nube regresando, eventualmente, a la entropía máxima. Pero mientras tanto, en este instante que es toda nuestra existencia, en este parpadeo de tiempo cósmico, en el que existimos como organismos conscientes en un planeta húmedo y templado, tenemos algo extraordinario. Tenemos la capacidad de entender, de preguntar, de construir modelos matemáticos del universo que, con asombrosa exactitud, predicen el comportamiento de la realidad a escalas que nunca podremos visitar directamente. Tenemos ecuaciones que describen el interior de los agujeros negros. Tenemos modelos que extrapolamos hasta el primer instante después del Big Bang. Tenemos teorías que intentan describir lo que ocurrió antes del Big Bang, si es que la pregunta antes tiene algún sentido cuando el tiempo mismo es parte del universo y no existía antes de él. Tenemos instrumentos que detectan las ondas gravitacionales producidas por la colisión de dos agujeros negros a 1.000 millones de años luz de distancia, ondas que deforman el espacio-tiempo en una cantidad menor que el diámetro de un protón. ¿Eso no es maravilloso? ¿Eso no merece que le dediquemos algo de nuestra atención? Que la próxima vez que alguien nos pregunte por qué gastamos recursos en explorar el espacio o en entender la física fundamental, tengamos una respuesta mejor que simplemente encogernos de hombros. La respuesta de Hawking era siempre la misma, porque no tenemos elección. O entendemos el universo o somos sus víctimas, o conocemos las leyes que rigen nuestra existencia, o vivimos a merced de ellas sin saber siquiera que existen. Y una especie que vive a merced de leyes que no comprende es una especie que no puede planificar su supervivencia a largo plazo. Y la supervivencia a largo plazo, decía Hawking con una urgencia que aumentó en sus últimos años, requiere que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria. Requiere que entendamos los mecanismos del cosmos lo suficientemente bien como para navegar por él. Requiere que hagamos exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. Alzar la vista, mirar más allá del horizonte inmediato, pensar en escalas de tiempo que superan nuestra propia vida. Tus átomos lo harán de todos modos, con o sin tu comprensión, tus átomos seguirán su peregrinaje a través del cosmos durante escalas de tiempo que ningún lenguaje humano puede describir adecuadamente. Serán parte de estrellas que aún no han nacido, serán parte de planetas que aún no se han formado, serán parte, quizás, de formas de vida que no podemos imaginar. Pero tú, este patrón específico y extraordinariamente improbable de organización que eres ahora mismo, tienes algo que tus átomos individuales no tienen: la capacidad de entender eso, la capacidad de contemplar esa historia y encontrarla significativa, la capacidad de sentir algo ante ella, algo que podríamos llamar asombro, o vértigo, o humildad, o quizás las tres cosas al mismo tiempo. Hawking vivió con esa capacidad intacta durante décadas en un cuerpo que dejó de responder casi completamente. Y desde ese silencio casi total, desde esa inmovilidad casi perfecta, siguió cartografiando el universo, siguió haciendo preguntas, siguió encontrando en la física teórica una fuente de algo que se parecía mucho a la alegría. Eso es quizás la respuesta más profunda a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué ocurre con tus átomos tras la cremación? Continúan, siguen su camino, son, en cierto sentido, eternos, al menos en la escala de tiempo de cualquier cosa que puedas llamar historia humana.
Pero lo que tú eres, este patrón consciente y curioso y asombrado, eso es temporal. Eso es precioso precisamente porque es temporal, como una ola en el océano que tiene forma y movimiento y presencia durante unos segundos antes de disolverse de nuevo en el agua. Y la pregunta que Hawking habría querido que te llevaras de aquí no es una pregunta sobre la muerte, es una pregunta sobre la vida, sobre lo que haces con este tiempo extraordinariamente improbable en el que eres un patrón organizado capaz de contemplar el universo. ¿Lo usas para entender? ¿Lo usas para preguntar? ¿Lo usas para alzar la vista hacia las estrellas que fabricaron tus átomos y sentir algo ante ese hecho extraordinario? O bueno, mejor dicho, lo desperdicias en la burbuja de escala humana, en las urgencias pequeñas, en el ruido de fondo de una civilización que todavía no ha entendido completamente dónde está ni lo que está en juego. Hawking tenía una respuesta para eso. La tenía grabada en cada ecuación que escribió, en cada conferencia que dio, en cada libro que publicó para que personas que nunca estudiarían física pudieran, al menos, sentir el asombro. La respuesta era: recuerda que eres polvo de estrellas. Recuerda que el universo tardó 13.800 millones de años en producirte. Recuerda que eres, por ahora, la única parte del universo que sabe que el universo existe y actúa en consecuencia. Quiero que pienses en algo más antes de que terminemos. Algo que tiene que ver con el tiempo, porque no podemos hablar de la física de la muerte sin hablar del tiempo. Y no podemos hablar del tiempo sin adentrarnos en uno de los territorios más extraños que Hawking exploró. El tiempo, en la física moderna, no es lo que parece. No fluye de manera uniforme, se dilata bajo la gravedad, se contrae con la velocidad, no tiene una dirección privilegiada en las leyes fundamentales de la física, aunque sí la tiene en nuestra experiencia cotidiana, por razones que tienen que ver precisamente con la segunda ley de la termodinámica que ya discutimos. El tiempo, según la relatividad general de Einstein, que Hawking extendió y profundizó a lo largo de toda su carrera, es parte de la estructura del espacio-tiempo, no un contenedor externo en el que ocurren los eventos, sino parte de la tela misma de la realidad. Hawking preguntó qué ocurrió antes del Big Bang, y llegó a una respuesta que sigue siendo una de las más desconcertantes de toda la física teórica: nada. No porque hubiera un vacío esperando, sino porque el tiempo mismo comenzó con el Big Bang. Preguntar qué había antes del Big Bang es, en este modelo, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene respuesta porque la dirección que señala no existe. Si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces la historia de tus átomos tiene un principio absoluto, un momento cero, un instante en el que el espacio, el tiempo, la materia y la energía comenzaron a existir simultáneamente desde una singularidad de densidad y temperatura infinitas, y comenzaron a expandirse y enfriarse y a adquirir estructura. Y si la física de los agujeros negros que Hawking desarrolló es correcta, y si la muerte térmica del universo es el destino final de toda esta estructura, entonces la historia de tus átomos tiene también un final remoto más allá de cualquier posibilidad de comprensión intuitiva, pero finito. Desde ese principio hasta ese final, tus átomos habrán existido. Habrán sido parte de estrellas, de planetas, de océanos, de seres vivos. Y durante un instante ridículamente breve en esa historia, habrán estado organizados en un patrón que podía pensar sobre todo eso. Es decir, exacto, durante ese instante habrán sido tú. ¿No merece eso algo más que ser vivido con los ojos cerrados? ¿No merece ese instante la más completa atención, la más profunda curiosidad, el más genuino asombro? Eso es lo que Hawking pensaba, y eso es lo que quería que pensáramos todos. Alza la vista, las estrellas que ves no son decoración. Son tus predecesoras. Son los hornos donde se fabricó la materia que ahora te permite mirarlas. Y cuando mueras, cuando ese patrón que eres se disuelva, y tus átomos regresen al ciclo cósmico, habrán completado un círculo que empezó hace 13.800 millones de años en el calor insoportable del primer instante del universo. No eres pequeño, eres antiguo, eres, en el sentido más literal y más físico del término, parte del cosmos mirándose a sí mismo. Y eso, con toda la ironía seca que Hawking habría apreciado, es lo más parecido a la inmortalidad que la física puede ofrecer.